Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Emprendiendo Aprendo, tu programa que trata de por lo menos cultivar la cultura tributaria en ese sentido. ¿Ya? Mi nombre es Sofía Chura y a mi lado Marcelo Viveros. El día de hoy vamos a hablar sobre temas, podríamos decir controversiales, que se hablan mucho, sobre todo en las redes sociales. Vamos a desmitificar de cierta forma algunos mitos, para la redundancia, relacionados con ellos. Y vamos a empezar específicamente con una pregunta, Marcelo, verdadero o falso en ese sentido. Si me pagan con canje, sobre todo los youtubers ahí, los que manejan redes sociales, ¿cierto? Si me pagan con canje, no pasa nada porque nunca recibí el dinero. ¿Es tan así? Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. A ver, de partida de los canjes hay una... Claro, es como dable a pensar de que no tienen una responsabilidad tributaria porque se podría decir que es una contraprestación que en el fondo no está asociada a un pago en dinero, efectivamente. Pero la verdad es que en esa materia hay que recordar un poco y nos vamos a remontar a las definiciones que hace la ley del IVA respecto de esto, que los servicios en la medida que se paguen no solamente se pueden pagar en dinero, también se pueden pagar en especie y por lo tanto también se genera un hecho agravado, tanto desde el punto de vista de los servicios como de la entrega de esos productos. Cuando yo vendo un producto, efectivamente se materializa una vez porque hay una transferencia, hay un pago, pero también la definición que hace la ley del IVA al respecto es que habla de una palabra que a lo mejor no nos resulta muy familiar, que dice relación con oneroso. Y esa definición básicamente lo que dice es que en el fondo esto es valorizable en dinero. Entonces, cuando yo pago un servicio con, no sé, un juego de zapatillas, por ejemplo, un par de zapatillas o ropa o cosas por el estilo, lo que yo estoy haciendo en el fondo es vendiendo un producto. Y ese producto que estoy entregando no lo estoy haciendo gratis, lo estoy haciendo por un valor. Esa contraprestación que el youtuber o el influencer me realiza y en la cual yo le estoy pagando los servicios de él, se lo estoy pagando en especie. Entonces ahí es importante tener claro de que en el fondo esto cumple con los requisitos esenciales que están definidos en la ley del IVA y por lo tanto, desde el punto de vista de quien entrega el producto, estamos en presencia de una venta tradicional y por lo tanto se tiene que emitir un documento tributario por este pago. Ahora, respecto de las personas que realizan la prestación del servicio, para esas personas el recibir el dinero forma parte de su pago. Por lo tanto, esa persona también tiene la obligación de emitir boletas de honorarios respecto de esto, por el uso básicamente de su imagen en este tipo de transacciones. Entonces, las personas tienen una doble obligación tributaria, tanto el quien entrega el producto como quien recibe el beneficio, porque es la forma de pago en la cual él recibió, digamos, su remuneración a través de una especie. Y si no existe ningún documento de por medio, un contrato, por ejemplo, que establezca esto, solamente es un acuerdo de palabra o intercambio de mensajes en WhatsApp, por ejemplo, ¿eso es independiente? Eso es independiente. No dice relación básicamente con el mecanismo de pago. O sea, no es necesario un contrato respecto de esto. Son acciones que se realizan básicamente en favor de un tercero. Y bajo eso no hay una definición. Aquí estamos en presencia básicamente de una figura que dice relación con el cambio con una prestación de servicios que está dentro del marco de los honorarios, dentro de las actividades que realizan las personas en forma independiente. Entonces ahí es donde básicamente nosotros
visualizamos de que cumple con esos requisitos y por lo tanto la persona, quien está haciendo la influencia, está generando recursos que están amparados en el artículo 42, número 2. Entonces esto afecta efectivamente a los influencers que en este caso dan a conocer el producto, ya sea, no sé, si va a un restaurante y les dan vista, ¿cierto? Y lo comparten en redes sociales, así como también un influencer que trabaja con una línea de ropa específico, ¿cierto? Y también... O sea, habiendo te pagan canjes, digamos, se cumplen estas condiciones. Entonces, la persona que está pagando por este servicio, si lo hace a través de la entrega de productos, tiene que entregar este producto, digamos, con una boleta, porque esa es la correcta salida de ese producto desde su inventario. Y fíjate que también hemos escuchado, también asociado con esto, hablar sobre las licencias, las marcas, las regalías. ¿Esto está relacionado directamente con este tema o es un punto aparte? No son cosas distintas. La licencia, el uso de regalía o franquicia, básicamente ahí hay otro tipo de prestaciones. Entonces, en el fondo, si yo arriendo una licencia o entrego una regalía o establezco una franquicia por la cual estoy recibiendo un pago común y corriente, o sea, recurrente, tengo la obligación probablemente de emitir documentos tributarios o reconocer esos ingresos. Pero son dos cosas distintas, están en ámbitos diferentes. Ya. Volviendo a lo anterior, si yo publico, por ejemplo, un producto porque me gustó, porque eso también lo hemos visto también en redes sociales, porque me gustó, nadie me dijo, pero está asociado a una marca, en este caso. ¿Eso también correspondería a un canje de cierta forma? Porque me gustó y en mis redes sociales lo quise compartir con mis seguidores. No, pero es que ahí, bueno, tengamos presente de que en el fondo aquí tiene que haber, digamos, yo puedo, entre comillas, hacer sponsor de cualquier marca en el mercado, es decir, me gusta X producto y lo difundo, pero si no hay un pago asociado, evidentemente que no se genera ninguna obligación. O sea, si ahora después de eso la marca me reconoce y me quiere entregar, hacer un regalo al respecto, ahí sí nace, digamos, el beneficio para ambas partes. Ya. ¿Y cómo controlar todo eso? Porque, pero tanto es complejo, que se pero el servicio ya viene realizando desde hace bastante tiempo ya, hoy en día uno dice bastante tiempo ya, un par de meses, bastante tiempo para las dinámicas que se van produciendo en nuestra economía. Pero ya hace algunos años ya el servicio ha ido contactando a los influencers para efectos de advertirle que sus obligaciones tributarias están, de que las actividades que realizan generan una obligación tributaria y que por lo tanto tienen que tributar al respecto de sus ganancias. Me parece. ¿Te parece si pasamos a otro tema también bastante bullado también que he escuchado en redes sociales que tiene que ver cómo Meta, TikTok o YouTube pagan desde el extranjero? Se supone que esos ingresos que llegan, ¿cierto? Dicen que no constituyen impuestos. O sea, no se pagan impuestos. Por ejemplo, en el caso de un conocido, por ejemplo, no sé, pues, que está... que se dedica más bien a hacer clases de enseñar Excel. Tiene su canal de YouTube y hace unos días recibió en este caso su primer depósito. Como el dinero en este caso dice él que viene del extranjero porque le pagó a alguien de Perú, aquí no tengo que preocuparme por impuestos. Hay una concepción errada respecto de eso. Mira, hay que recordar que quienes somos residentes y tenemos domicilio en este país, tenemos la obligación, no es una opción, es una obligación de declarar las rentas tanto de fuente nacional como extranjera. Porque nosotros tributamos en base a... nos vamos a acordar de la renta respecto de esto y lo vamos a asociar. Pero nosotros declaramos en base a alrededor de 14 o 15 ítems distintos que forman parte de nuestra base imponible de global complementario. Entonces, si yo realizo asesorías o algún tipo de actividad económica en la cual yo percibo un dinero proveniente del exterior, existen dos situaciones. Uno es que si ese ingreso pagó impuesto a la renta en el lugar de origen. Y lo segundo es que yo tengo que reconocer ese ingreso al hacer mi declaración de impuesto a la renta.
Entonces, si pagó impuesto en el exterior, ese impuesto que pagó él en el exterior, tengo que incorporarlo a mi declaración de renta y también lo voy a utilizar como para rebajar el impuesto que me corresponde pagar. No va a dar derecho de devolución, por supuesto, porque es un impuesto pagado en el exterior, pero sí yo lo tengo que incorporar. Entonces ahí todos los ingresos que en el fondo yo estoy generando independientemente de la fuente de origen que tenga, sea nacional o extranjera, yo los tengo que incorporar en la declaración de renta. Recordemos que hay varias fuentes de ingresos provenientes del exterior. Están aplicaciones que dicen relación con... ay, se me fue el concepto. Cuando yo presto servicio en el exterior y yo recibo una remuneración desde el exterior, básicamente yo tengo la obligación, criptomoneda, y me refería a las criptomonedas. Entonces, cuando yo recibo ingresos provenientes de la venta de criptomonedas, no de la inversión, recordemos que las inversiones no generan tributación, sino que lo que genera es el mayor valor que genero cuando yo me vendo el producto, este instrumento. Moneda, sí. Ahí cuando yo genero la ganancia la que tiene que tributar. Entonces, en el fondo, todos estos ingresos que yo realizo por asesoría en el exterior, porque diseñé una plataforma y me pagan por el uso de ella, entonces son ingresos que están sujetos a tributación e incluso es más, para quienes juegan online casino y reciben, también están sujetos a eso, a la declaración de esos ingresos. Por lo tanto, en el fondo, todas las rentas que uno recibe del exterior están sujetas a impuestos. Si pagó o no pagó impuestos en el exterior, bueno, eso también es una consideración porque hay que agregar ese impuesto y para poder utilizarlo como un crédito y rebajar la base de esto. Puede ser un poquitito complicado respecto de eso, pero en el fondo lo importante es destacar que en esta materia existe una obligación que las personas tienen que reconocer las rentas de fuente extranjera. En algunos casos pueden emitir boletas de honorario para reconocer estos ingresos. Se utiliza un RUT tipo que empieza con 44 millones, lo pueden buscar en internet y sale inmediatamente esa identificación. Entonces, es importante eso. Todo lo que yo preste para el exterior, en la medida que se trate de un conocimiento de nuestro esfuerzo físico, está asociado a este ingreso intelectual también. Entonces yo voy a tener que generar una boleta de honorario por este concepto. De acuerdo al tipo de cambio, si fuesen dólares, por ejemplo, de acuerdo al tipo de cambio de... O sea, lo que prima normalmente en estos casos es tomar el tipo de cambio que está publicado en la página del servicio y hacer la conversión respectiva, porque siempre los documentos que voy a emitir van a estar en pesos chilenos. Ya, te lo pregunto porque ya esto es un caso personal, básicamente, porque estos locales que se dedican al ¿cómo se llama? Donde yo puedo pagar al extranjero. Ellos registran, te piden el carnet, el nombre de la persona a quien va dirigida. Cuando transfiero dinero. Claro. Pero ahí no estamos en presencia de una renta. Ahí sencillamente hay un servicio de traslado de dinero solamente. No hay por ejemplo, yo pagaba en este caso al profesor de mi hijo, a quien le hacía clases en su momento de ajedrez. Y ahí le pagaba, yo le transfería el dinero a través de esa vía. Ya, pero tú estás pagando la renta. Es el receptor de la renta el que tiene que ser declarado. Pero si fuese al revés, en este caso se podría con ese documento, esa documentación o esa información. O sea, cualquiera de esos ejemplos sirven, digamos, para identificar el monto de la renta que se ha recibido. Pero normalmente se va a considerar siempre el tipo de cambio vigente a la fecha de pago. Entonces todo esto le afecta a lo que son los emprendedores digitales específicamente. Sí. Uh-huh. Veamos, sigamos Marcelo con los temas controversiales, pero tomando específicamente el tema anterior, ¿ya? ¿Qué pasa con aquellos emprendedores digitales que venden, en este caso, el producto? Ahora vamos enfocados al producto en sí. Por ejemplo, ya sea un ebook, ya sea una plantilla digital, un curso online, dependiendo de las bajadas o descargas, ¿cierto?, que esta persona tenga. Esa persona de repente se pregunta y dice, total, si estoy vendiendo productos digitales, no debería pagar impuestos porque no hay un producto físico. ¿Es tan así eso? A ver, bueno, recordemos que todo lo que sea generar ingresos está afecto y sujeto al pago del impuesto de la renta.
Donde podemos discutir y a lo mejor hilar un poco más fino tiene que ver con el IVA. En el desarrollo del IVA, cuando estamos prestando servicios de alguna naturaleza hacia el exterior, en general vamos a estar sujetos a, lo más probable que a la franquicia de los exportadores, donde estos servicios podrían quedar exentos de IVA por considerarse una exportación. Y en materia digital, Chile tiene bastante iniciativas en materia de doblaje de películas, de desarrollo audiovisual, fotografía, etcétera. Entonces hay muchos profesionales que se dedican a la prestación de servicios hacia el exterior, los contactan desde el exterior para que desarrollen. Hay un sinnúmero de empresas. Chile es muy creativo a nivel de desarrollo digital, jóvenes que desarrollan juegos de video, juegos, app, sí. Desarrollan aplicaciones para celulares, etcétera. Pero todos esos ingresos que se generan están sujetos al pago de impuestos, básicamente el de la renta. Con el IVA hay que ahí definir un poquitito más cuál es si aduana considera esto como exportación. Aduana tiene un catálogo donde identifica cuáles son los servicios que se consideran o los productos que se consideran exportaciones. Entonces, bajo esa lógica, en la medida que se cumpla con esa condición, este servicio o este desarrollo va a estar exento. Por lo tanto, esta persona que desarrolla este tipo de productos tiene necesariamente que hacer iniciación de actividades, tiene que timbrar documentación tributaria, tiene que acogerse a un régimen tributario determinado, etcétera, para reconocer los ingresos que está recibiendo desde el exterior y que identifican estas prestaciones de servicio. Eso es independiente si tuvo una descarga, no sé, en 2 meses, eso es independiente. El hecho de haber concurrido en este caso, el hecho grabado de haber vendido. O sea, si yo desarrollo una aplicación y tiene una descarga, a lo mejor el ingreso no tiene mayor sentido que incluso que se genere, digamos, alguna controversia tributaria de eso. Nadie lo va, entre comillas, a perseguir por una descarga que a lo mejor costaba, no sé, 1.990 pesos. Pero en esencia, si nosotros realizamos un emprendimiento, más allá de que nos vaya bien o nos vaya mal, nosotros tenemos que cumplir con la obligación de hacer iniciación de actividades, de inscribirnos en los registros del servicio y de ahí en adelante, bueno, nosotros podemos hacer el acompañamiento para aclararle, por ejemplo, qué tipo de régimen tributario va a tener, si esa operación va a estar exenta o afecta a IVA. Si esa aplicación tiene descargas dentro del país, es una venta tradicional que va a estar sujeta a IVA. Si es para el exterior, podríamos estar en presencia de una exportación, etcétera. Entonces, el destinatario finalmente de ese producto, finalmente el que puede dar cuenta de qué tipo de valor está, si está afecto o exento o no de algún tipo de impuesto, básicamente del IVA. Pero en términos de renta, sí, siempre vamos a estar en presencia de eso. Incluso en las descargas de aplicaciones, o sea, un influencer puede hoy en día tener aplicaciones, no voy a mencionar una para no suene jocoso, pero todas las plataformas que utilizan los influencers y que son descargables de alguna forma, si hay un pago, una remuneración de por medio, va a tener que tributarse respecto de eso. Ahora, hay aplicaciones en las cuales uno se suscribe directamente con la plataforma extranjera. Ese pago, muchas veces cuando es para efectos de consumo personal, hay que recordar de que ya se está pagando un IVA. Ahora, si esa empresa extranjera, vamos a hacer la triangulación distinta, si yo como consumidor descargo una aplicación extranjera como Netflix, Booking, etcétera, y pago una suscripción, eso está afecto ahí a un impuesto a las plataformas digitales, que es similar al IVA, pero que yo no me doy cuenta que lo estoy pagando, pero lo estoy incorporado dentro del valor. Sí. Ahora, esa plataforma después le paga a esta persona, a este influencer, una X remuneración respecto de esas descargas que en el fondo ha generado. Entonces, eso es lo que el influencer tiene que reconocer y pagar.
Distinto es el caso, por ejemplo, si yo al subir mi casa al Airbnb, el Airbnb me va a pagar a mí una X cantidad habiéndome descontado un porcentaje producto de los arriendos que se produjeron. Pero mi obligación es entregarle el documento tributario a la persona que me arrendó el inmueble. ¿Ya? Entonces ahí hay ciertas modificaciones respecto del tipo de prestación que se está realizando. Si yo arrendé mi casa durante, no sé, 15 días o todo el verano, yo debería haber pagado el IVA correspondiente a ese arriendo a través de la emisión de una boleta. Y después, en mi relación de ingresos y gastos, ahí yo voy a descontar los gastos que me está cobrando Airbnb por el uso de la plataforma o Booking respecto a eso. Pero esa es la forma, la lógica que voy a funcionar. Eso es como un poco la explicación. Hay algunas aplicaciones solamente que han quedado con unos funcionamientos alternativos, como por ejemplo Uber, que la ley de Uber finalmente, más allá de que el reglamento todavía parece que esté ahí medio detenido, los conductores de Uber lo que generan son boletas de honorario y generan su ingreso a través de la emisión de boletas de honorario. Y realmente, de alguna forma, eso es una excepción porque quedó dentro del marco legal que funcionara así. Hay otras obligaciones que no se rigen bajo eso, pero eso no significa que quien recibe esos dineros, porque no esté siendo informado, no tenga que hacer una declaración de impuestos y tenga que reconocer esos ingresos. Eso son, digamos, son sutilezas que en el fondo a lo mejor a alguien pueden llevar a pensar de que no tiene que tributar, pero quiero ahí remarcar con negrita de que todos estamos obligados a reconocer los ingresos que recibimos desde tanto fuente nacional como fuente extranjera. El que no esté formalizado tiene que hacerlo, tiene que incorporar esos ingresos y no esperar, digamos, que exista un proceso de fiscalización posterior donde, por ejemplo, a una persona se alerte porque realizó una inversión y no tenía ingresos para justificarlo. Entonces, esa persona cuando en un momento determinado hace una inversión y la paga en efectivo y no tiene en su historial ningún tipo de ingreso que justifique esa compra, finalmente ahí, digamos, va a tener que reconocer todo eso, incorporar todo eso en su declaración de renta y probablemente pagar diferencias de impuestos mucho más grandes a lo mejor de lo que en realidad habría pagado si esto lo hubiese ido reconociendo en forma oportuna. Me parece. O sea, en definitiva, cada paso que demos, pagamos impuestos. Es difícil, digamos, una de las cosas que yo siempre les mencionaba al emprendedores cuando realizamos actividades es que las leyes al final terminan siendo dinámicas. Cuando apareció por ahí el tema de las 50 transferencias, miento. No miento, corrijo lo que voy a decir. Cuando salió de que en el fondo las ventas con comprobante electrónico se iban a informar al servicio, de que los comprobantes pasaban a ser boleta, nos faltó alguien que dijo, no vendo más con comprobante electrónico y voy a pedir transferencia. Entonces dijo, no, transférame aquí mejor nomás para... Y esto se hace con el propósito de eludir el pago del impuesto. Eso es directo. Ese es el propósito, no hay otra razón de ser. Entonces se trasladaron a eso. ¿Y qué pasó? La ley se modificó y se empezó a exigir de que los bancos tenían que informar las transferencias, las 50 transferencias, y las 100 transferencias. Pero ahora lo que hacen es... transfiero al nombre de mi señora, nombre de mi hijo. Es que el problema lo va a tener la señora hoy. Vamos diversificando antes de llegar a los 50. Es que por más que se haga una estrategia, finalmente siempre voy a tener la limitante porque, claro, yo puedo decir hasta cuánto puedo recibir por 50 transferencias. Claro. Entonces, esas son las dinámicas. Y finalmente, después cuando aparecieron las transferencias, después aparecieron las plataformas, que Tempo, que Mercado Pago, o que Copec, que con esto no te van a identificar. Con esto no nos van a identificar. Eso no es real, no es así. Esas plataformas también están incorporadas y son obligatorias. El servicio de Sacao ha difundido de que esas plataformas igualmente tienen que informar al servicio en la medida que se cumpla con las 50 transferencias.
Ahora, hay otra norma que es más amplia y que obliga a los bancos a informar sobre los saldos que tienen Sí. los contribuyentes. Entonces, al final, por más que en el fondo yo intente eludir todo eso y ocultando ingresos, al final siempre va a ser más costoso, porque si yo ahora tengo una limitante y tengo, no sé, a toda mi familia con 49 transferencias, al final siempre me voy a poner una limitante porque en el fondo no voy a poder desarrollar mi capacidad, ampliar abrir las alas por completo para efectos de poder llegar a más población, porque siempre voy a poner una limitante. Entonces, hoy en día el comercio digital básicamente es la forma de hacer negocio. El efectivo cada vez va reduciendo su espacio, por lo tanto, si yo... en un ejercicio muy simple, yo le he dicho a los contribuyentes, si ustedes solamente venden efectivo, ¿cuánto venden? Esto podría ser producto de para una tesis, y hacer un análisis de cuánto vende una persona solamente con efectivo, cuánto vende con efectivo y con transferencia, y cuánto puede llegar a vender con efectivo, transferencia y comprobante electrónico. Y además, si amplío el espacio y facturo, ¿cuánto es lo que crece el emprendimiento en la medida de que yo amplío las posibilidades de distintos tipos de productos? Entonces, básicamente eso es limitarse finalmente cuando yo pongo estas restricciones o pongo toda esta casuística, ¿no? Que transfiérame aquí, que transfiérame allá, y empiezo a dividir, digamos, la torta. Al final se tiene que tributar igual a todo evento por todos esos ingresos. Claro, exactamente. Bueno, ya dejamos un tema fuera, pero lo vamos a tomar en el siguiente capítulo. La idea, disculpen, no es asustar, la idea es informar para que ustedes tomen decisiones informados y puedan planificar en este caso sus actividades. ¿Ya? Como dice Marcelo, no limitarse al desarrollo normal de un emprendedor necesariamente. ¿Ya? Los invitamos a que puedan seguir escuchándonos en 95.9 Radio UTA Tarapacá, Emprendiendo Aprendo, y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.